Estamos de vuelta aquí en A las 10 y les comentamos que como parte de su protesta, los médicos huelguistas del Ministerio de Salud mostraron esta mañana las condiciones de atención en un centro de salud en Barrios Altos. Jesús Reyes estuvo en el lugar y nos trae los detalles. Gracias, nos encontramos en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza, en el Cercado de Lima. Estamos acompañados del doctor Jesús Bonilla, el presidente de la Federación Médica, junto a los demás doctores, quienes se han mostrado indignados por lo que se puede apreciar en este centro de salud. Bueno, lamentable presentación de este establecimiento de salud, creo que es uno de los ejemplos de los centros de salud con los cuales cuenta el Estado peruano. Postergación crónica, disminución de presupuestos, negligencia administrativa y prácticamente puertas cerradas inclusive para resolver los problemas. Doctor, ¿podemos hacer un recorrido? ¿Dónde nos encontramos ahorita y a dónde nos podemos dirigir? Bueno, este es un material prefabricado en el cual se atienden algunos pacientes de terapia física y de rehabilitación. Al otro lado están los consultorios de ginecología que tienen filtraciones de agua. La verdad que es absolutamente deplorable la situación. Y si nosotros vamos al otro lado donde están las zonas de servicios, almacén y donde funciona psicología, es una zona declarada inhabitable por INDECI desde hace 8 o 10 años atrás, pero que sin embargo aún sigue funcionando. Pero lo peor de todo es que no existe condiciones de bioseguridad ni de seguridad, porque en las noches con frecuencia acá no hay fluido eléctrico, el desagüe prácticamente está abierto, condiciones muy tristes, lamentables, precarias. Ese es el departamento de psicología que usted menciona. Ese es el departamento de esterilización y cadena de frío, que la verdad pues es un desastre total, que no podría funcionar en un país civilizado. Áreas de esta naturaleza, ¿no? Y como vemos, como usted menciona, este techo está descubierto, no hay fluido eléctrico, o sea, de noche las personas están caminando simplemente a la deriva. Así es, y si ocurriese un sismo acá, seguramente se destroza toda esta infraestructura y los trabajadores y los pacientes que pudieran acudir acá tendrían terribles consecuencias, ¿no? Y esto es lo que ocurre a escasos metros del Palacio de Gobierno, escasos metros del Palacio Legislativo, a escasos metros del Poder Judicial, de todos los poderes del Estado. Esta es la realidad sanitaria del país que la señora ministra pretende esconder y que su proyecto de reforma no aplica a este establecimiento de salud, porque en lugar de mejorar los presupuestos para los servicios públicos, los ha disminuido. En lugar de mejorar los presupuestos para poder comprar algún grado de equipamiento, mejorar la tecnología, tener mayores insumos, genera una burocracia dorada que, por ejemplo, en la SUNASA hoy están con sueldos por encima de 20.000, 25.000 soles. Doctor, estamos entrando acá al área de almacén que me comentaba usted que incluso se utiliza porque es la única zona donde hay un techo seguro, digamos. Bueno, es un techo seguro porque no filtra el agua, pero la verdad que la construcción está declarada inhabitable por INDECI, ¿no? Servicios higiénicos en total desatención, el almacén muy precario. La verdad que es triste, francamente, muy lamentable y deplorable la situación. Así es como se guardan las medicinas, los equipos de los pacientes que vienen acá a atenderse a diario a este centro de salud. Es así como trabajan los médicos en el país y a nosotros nos dan algún tipo de exigencia, algún grado de efectividad, pero sin embargo, a pesar del esfuerzo que tenemos los médicos, en estas condiciones son difíciles de cumplir muchos objetivos, ¿no? Incluso el auditorio también se encuentra acá muy cerca de este almacén. Así es, este auditorio prácticamente está sostenido por una viga y eso es lo único que lo sostiene, porque si sacan esa viga con seguridad se desploma todo ese auditorio, ¿no? Postergación lamentable, son prácticamente 15 años de promesas para poder reconstruir este establecimiento de salud, pero que sin lugar a dudas no es prioridad para la ministra. La prioridad para la ministra probablemente sea vender los hospitales y perjudicar la salud pública. En todo caso, ¿qué estarían pidiendo ustedes con este centro de salud, básicamente, con el Juan Pérez Carranza que está en el centro de Lima? Que se cumpla la promesa de reconstruir este establecimiento de salud. Hace 15 años que se ha decidido, pero sin embargo, hasta la fecha, el expediente técnico está estancado en alguna oficina del Ministerio de Salud. Creemos que la salud debe ser una prioridad. Señor presidente Ollanta Humala, usted ofreció un incremento del presupuesto del 0.5% del PBI adicional cada año, pero sin embargo lo que hace con la salud su señora ministra es no trabajar por la salud de todos los peruanos. Ese sería el mensaje en todo caso para el presidente y para la ministra de Salud.
Así es, y al señor Premier de la República, que no rehuya a su responsabilidad. Estamos a 37 días de huelga nacional indefinida y creemos que la salud del pueblo peruano debería ser una prioridad, no un almuerzo o una cena como a veces se prioriza en algunas gestiones. Bien, agradecemos al doctor Jesús Bonilla. Sí, ¿quiere pasar al almacén? Sí. Bien, podemos pasar al almacén también con... Vamos a pasar al local de limpieza antes de terminar con este enlace, en donde también se encuentra en un estado muy lamentable, muy calamitoso. Ya como estamos observando, no solamente es el almacén, sino también el Departamento de Psicología y otros ambientes de acá. Recordemos también que son 600 las personas que se atienden a diario en este centro de salud Juan Pérez Carranza y que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias ni de higiene. Bien, esta es la información que tenemos a esta hora del día desde el centro de salud Juan Pérez Carranza, ubicado en el centro de Lima. Con esta información vamos a regresar con ustedes en estudios. Bueno, en realidad impresionantes estas imágenes que nos ha mostrado nuestro compañero Jesús Reyes. Se trata del centro de salud Juan Pérez Carranza en Barrios Altos, en el cercado de Lima, y continúa funcionando. Atiende en promedio a 600 personas diarias. Definitivamente un centro de salud no puede estar en estas condiciones. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al plano internacional. Y es que España tiene nuevo rey. Felipe VI fue proclamado como nuevo monarca del pueblo español. En medio de una gran expectativa mundial, los nuevos monarcas de España, el rey Felipe VI y la reina Leticia, acompañados de sus dos pequeñas hijas, saludaron a las miles de personas que abarrotaron la Plaza de Oriente en Madrid. La gala, que empezó al promediar las 3:30 de la mañana, hora peruana, dio inicio cuando el padre del rey, Juan Carlos I, muy emocionado, entregó el fajín a Felipe VI, que lo identifica como jefe de los ejércitos. Asimismo, una vez culminada la ceremonia, el monarca llegó al Parlamento español para juramentar como nuevo rey. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! De igual manera, Felipe VI agradeció a su madre, la reina Sofía, por el apoyo brindado durante su educación. Con mis palabras de hoy, he querido cumplir con el deber que siento de transmitir a sus señorías y al pueblo español, sincera y honestamente, mis sentimientos, convicciones y compromisos sobre la España con la que me identifico, a la que quiero y a la que aspiro. Acto seguido, a bordo de su carruaje real, el nuevo rey de España, Felipe, acompañado de su esposa, la reina Leticia, recorrió las calles de Madrid en medio de la ovación de la muchedumbre, siendo escoltados por la caballería. Bueno, y estamos de vuelta en nuestro país para irnos directamente una vez más hasta el Congreso de la República con Igor Malca. Continúa entonces esta exposición del congresista Javier Velázquez Quesqué. Así es, Pilar está presentando la defensa de los argumentos del APRA. Él se ha remontado incluso a leyes que datan de la época de Valentín Paniagua para afirmar pues que solo hubo una continuidad en los dispositivos que ya estaban establecidos, y ha dicho que Alan García simplemente actuó de acuerdo a la Constitución, pues es facultad del presidente otorgar estas gracias presidenciales. Vamos a seguir escuchando al vocero de la concertación parlamentaria. Son falsos. Luego, esto se hizo el 1 de enero de este año, hizo el señor Arbizu. La archivaron. No contentos con eso, como ya se va a ver en el Congreso, nuevamente el procurador Salas, funcionario de este gobierno, militante del partido, nuevamente va al fiscal
Señor, solicitamos que se le reabra a Alan García, el fiscal de la Nación, al no encontrar ningún elemento fáctico que vincule el supuesto hecho delictivo con el expresidente, vuelve a archivar esa denuncia. Se podría decir y argumentar, señor presidente, que por desconocimiento, cuando se habla de infracción a la Constitución, básicamente se están refiriendo a la responsabilidad política. El artículo 120 de la Constitución establece que los actos del presidente, para que tengan validez, tienen que ser refrendados por los ministros. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene responsabilidad política, eso es elemental. Para eso refrenda un ministro, y cuando un presidente firma una resolución o una norma sin la rúbrica del ministro, ese acto jurídicamente es nulo. Entonces, eso no supone, señor presidente, que aquí haya responsabilidad de los ministros. Los ministros a los cuales supuestamente el señor Tejada responsabiliza por haber cumplido con una política pública, como lo va a explicar Mauricio en su momento, han cumplido su función estrictamente dentro del marco de la ley y la Constitución. No hay derecho para insinuar una actuación delictiva y dolosa de una reconocida jurista como la doctora Rosario Fernández, de Aurelio Pastor, que por ser militante de nuestro partido, insinuaciones que porque fue y porque hizo una conferencia, si esto era parte de una política pública. Con ese criterio, señor presidente, el nuevo ministro del Interior, ¿acaso no hemos encontrado que habían comprado binoculares en el Ministerio del Interior a precios sobrevalorados? Con ese criterio también hay que denunciarlo penalmente al ministro del Interior. Para eso hay los órganos de línea, para eso hay responsabilidades administrativas. Es ignorancia, señor, decir que un jefe de Estado pueda tener responsabilidad administrativa de un acto que tiene refrendo ministerial. Y eso es a lo que quiere llevar el presidente de la comisión. El señor ha presentado como un hecho de escándalo que de todas las conmutaciones y gracias que se han dado, hayan 2 o 3 personas que han reincidido. Lo que no ha dicho es la verdad completa. ¿Saben cuánto significa eso? El 3%. De tal manera que el gran porcentaje de gracias otorgadas sí han cumplido el fin constitucional de la pena, de resocializar a los delincuentes. Entonces, lo que no se ha dicho es que nosotros dimos la ley 29.604, en virtud de la cual a todo aquel que le otorgábamos estas gracias, cuando volvían a reincidir, se le aplicaba el 50% más de la pena, le agravamos la pena. Y quiero decir, fíjense, en el tema de los indultos, el doctor Toledo dio un indulto humanitario ¿a quién? A Juan Silvestre Valdeón, por tráfico ilícito de drogas, le dio una gracia. Y este señor volvió a reincidir, está en la cárcel. Rafael Iraita, se le dio un indulto, una conmutación por robo agravado. Luego, en el mercado central, se le capturó asaltando, está nuevamente en la cárcel. Y la comisión de gracias presidenciales del señor Figalo, como ya lo he mostrado en el cuadro, cuando formaba parte del actual ministro de Justicia, han dado 479 gracias. Y casi el 50% de ellas están referidas a tráfico ilícito de drogas. ¿Saben cuál es el error en el que los ha inducido el presidente de la comisión? Justamente porque no ha tenido un penalista al costado. Es decir, que esto es un escándalo porque se han liberado bandas. ¿Y dónde han visto ustedes, señor presidente, que la cadena delictiva del tráfico ilícito de drogas la hace una persona? Una persona hace la coca, esa la comercializa, la distribuye y ella la vende. ¿Dónde han visto eso? ¿Esa cadena no está representada por varios delincuentes? Un contrasentido lógico jurídico. Pensar que una sola persona puede desarrollar toda esta actividad ilícita, sembrar, modificar, distribuir, transportar y vender. Pero quiero decir algo más, señor presidente. Este gobierno del señor Humala ha enviado un proyecto de ley a este Congreso y este Congreso lo ha aprobado. Como hay el afán de acusar a Alan García por haber infringido el artículo 8 de la Constitución, por no defender al Estado frente al narcotráfico,
¿Qué ha aprobado este Congreso? El proyecto de ley 1830, que ha beneficiado a los condenados por tráfico ilícito de drogas extranjeros. Este proyecto hace una semana acaban de levantar la reconsideración y ya fue el Ejecutivo para promulgarlo. O sea que porque son extranjeros, ahí sí no podemos acusar al presidente Humala por infracción a la Constitución. ¿Y saben qué es lo que es más grave? ¿Saben qué es lo más grave? Es que esta norma es discriminatoria, porque a los condenados por tráfico ilícito de drogas, que son extranjeros, esta ley que hemos aprobado nosotros, lo relevamos del pago de la reparación civil. Ah, el peruano, el de Ayacucho, el acopiador pobre sí paga reparación civil, pero el extranjero, porque es extranjero, no paga reparación civil. Eso es lo que hemos aprobado, señores miembros del Congreso. Ustedes, mejor dicho, ustedes, nosotros votamos en contra. Y este proyecto de ley lo respaldó Pedro Espadaro, de la bancada, porque es un proyecto de ley bueno, que tiene como propósito deshacinar las cárceles, pues. El señor Tejada se contradice. Él dice que el uso indiscriminado de esta gracia, haberle dado a condenados por tráfico ilícito de drogas, esa es su justificación para imputarle a Alan García la infracción a la Constitución por no haber defendido al Estado frente al narcotráfico. ¿Saben qué ha hecho? El señor Tejada ha presentado un proyecto de ley, ahora, pásenme el proyecto de ley, para excluir de estos beneficios a los condenados por tráfico ilícito de drogas. O sea, que en la práctica está reconociendo que sí es posible legal y constitucionalmente dar este beneficio. Acá está, salvo que le hayan hecho la firma al congresista Tejada. Es el proyecto 2626-2013, que ha ingresado el 5 de septiembre de 2013. Dice, proyecto de ley que excluye a los condenados por las formas agravadas de tráfico ilícito de drogas de la concesión de gracias presidenciales. O sea, está reconociendo que actualmente, en tanto no se apruebe su proyecto de ley, sí se puede dar estas gracias a condenados por formas agravadas. ¿Dónde está el error en que él ha hecho incurrir a los demás miembros? Confundir forma agravada, que está en el Código Penal, confundirla con cabecillas de organizaciones de tráfico ilícito de drogas que están en el decreto legislativo 814. Por eso ha presentado este proyecto de ley. Con este solamente proyecto de ley... Dejamos entonces por un momento a Javier Velázquez Quesquén con su defensa férrea en favor del expresidente Alan García para irnos hasta el Cusco, exactamente hasta el distrito de Ollantaytambo, donde se encuentra ya la primera dama de la nación, Nadine Heredia, participando en una serie de actividades en el marco de la Semana Central de la Agricultura Familiar. Ahí la vemos en una de las actividades que ha cumplido como primera dama y como embajadora especial de la FAO para la Quino. Está con mujeres artesanas de la comunidad de Huilloc, intercambiando algunas experiencias, comentarios a propósito de esta importante Semana Central de la Agricultura Familiar. Ella está acompañada a la primera dama de la nación, del ministro de Agricultura, Juan Benítez, quien además está participando en otras actividades desde hace unos días a propósito de las celebraciones de esta Semana de la Agricultura Familiar. Para mañana se ha previsto la inauguración de un Festival Nacional de Agrobiodiversidad, y eso se va a realizar no solamente en el Cusco, sino también en el centro de Lima. Estas son las imágenes en vivo que nos llega desde el Cusco, donde Nadine Heredia viene cumpliendo esta actividad como primera dama y no como presidenta del Partido Nacionalista. Recordemos que en las últimas semanas Nadine Heredia ha estado en la selva, en varias localidades de la selva de nuestro país, pero como presidenta del Partido Nacionalista. Esta vez las cosas están muy claras, forma parte de una actividad oficial en el marco de esta Semana de la Agricultura Familiar. Con estas imágenes vemos lo que está ocurriendo a esta hora en el Cusco con la primera dama Nadine Heredia, acompañada del ministro de Agricultura, y en el Congreso de la República, donde nos espera una jornada de varias horas más. Nos vamos ahora a una nueva pausa, ya regresamos.